Buenos días, tardes o noches. Em, Hago este video para realizar la explicación del problema del foro, que es identificar los conceptos de entrada, proceso y salida para dar solución a un problema. En este foro se busca entender que un problema puede tener tres partes. Una entrada, la cual se refiere a los datos que necesitamos para poder realizar el proceso. El proceso como tal en el cual se pueden hacer cálculos, asignaciones u otras, y también el proceso de salida. En la parte de salida eh, mostramos los resultados. A veces el resultado puede ser simplemente un verdadero o falso. Otras veces puede ser un número o un dato, una cadena de caracteres en la cual nos sirve para futuros procesos o como conclusión del problema. He realizado los gráficos de este problema y del foro mediante un programa que recomiendo mucho llamado Lucidchart. Es un programa en línea con el cual podemos registrarnos para realizar diagramas de flujo, em, que es un programa gratuito hasta ciertas características en la cual ya se puede comprar si es que uno desea más cosas. Eh, lo he usado con la forma normal que se le debería utilizar. Por ejemplo, para designar una entrada de datos se utiliza esta forma rectangular inclinada, digamos una especie de rombo. Para indicar un proceso se utilizan los cuadrados y para indicar una salida se utilizan la forma de un óvalo. Como se puede ver aquí, esto es un proceso, esto es una decisión, esto es un terminador y los datos, por ejemplo, estarían acá. Existen otros, como se puede ver aquí, que se refieren a otro tipo de opciones que se pueden dar. En todo caso, aquí podemos ver que se ha generado un diagrama de flujo para el problema de calcular la superficie de una circunferencia. Como sabemos, una circunferencia o un círculo, para caracterizar cualquiera de los dos se necesita simplemente un dato, que es el radio del mismo. ¿A qué me refiero con caracterizarlo? Para conocer, por ejemplo, el área o superficie, o también para conocer la longitud del círculo, solo es necesario conocer el radio, dado que solo se utiliza este dato para poder calcular el resto de cosas. Por ejemplo, en este caso, yo ingreso el radio del círculo. Puede ser en centímetros, metros, eso se tendría que especificar en el momento de ingresar. Luego, en el proceso simplemente hace la multiplicación de pi por el radio al cuadrado. Pi es un número, como se sabe, singular, igual a 3,14, 15,9 y muchos decimales más. También se puede utilizar la forma redondeada 3,14 o dependiendo de la exactitud que queramos. Se multiplica pi por el radio elevado al cuadrado y se asigna ese valor a una variable s. Esta variable s es una salida debido a que lo que yo quería era el calcular la superficie de la circunferencia. En el ejemplo que se nos mostró para poder encontrar el área de un triángulo, se ve que la entrada son dos números, la base y la altura. Esa, en un triángulo, lo que le caracteriza a un triángulo es la base y la altura. En este caso, lo que le caracterizaría es el radio. Yendo por el segundo problema, nosotros necesitamos calcular el promedio de los resultados obtenidos en el último parcial de una asignatura, que en este caso es lógica de la programación. Existen dos formas realmente de calcular. Yo he colocado solo una, que es la forma más básica, en la cual yo tengo que saber dos cosas. O bueno, una independiente, que es el número de notas, cuántas notas o cuántas asignaciones se han dado en el, en el semestre. Por ejemplo, si se hicieron dos exámenes, dos deberes y cuatro proyectos, tendríamos 8 notas en total y el n sería igual a 8. Y acá yo tengo el conjunto de estas notas. Estas notas las he colocado sobre 10, a pesar de que se pueden colocar sobre 20, sobre 40, sobre 100. En cualquier caso, lo que tenemos aquí es una cadena de números, o se puede decir un vector de números, que contiene todas las notas. Por ejemplo, 20 notas, 30 notas van a estar aquí, dependiendo del número n que yo haya colocado. Es decir,
Tal vez al ingresar estas notas, yo primero digo, ¿cuántas notas tengo? Puedo decir 10 y luego se me genera una forma para ingresar las 10 notas. El programa que yo realizo sabe que al ingresar que van a haber 10 notas, yo ingresaría 10. Para calcular el promedio en esta forma es tomando en cuenta que todas las notas tienen la misma ponderación. Eso no suele ser el común denominador en los cursos. Por ejemplo, este foro tiene una ponderación diferente al examen. Sin embargo, suponiendo que todas las notas se ponderan de la misma forma, la fórmula para calcular un promedio no ponderado es de esta forma. Sumo todas las notas y divido para n. En el caso de que se ponderaran las notas, debería agregar un dato más, que sería la ponderación. Finalmente, la salida es el promedio. Muchas gracias